Antes de empezar con la prédica, voy a levantar mi Biblia y le voy a copiar al pastor Porfirio Martínez de México una forma de abrir la prédica. Y yo la voy a hacer más cortita, no la voy a hacer tan larga como él. Y decimos con convicción, con fe: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Gloria a Dios. Siéntense. Gloria a Dios. La prédica de hoy la titulé ¿En crisis o en Cristo? Porque estamos con la serie de crisis. El mundo está en crisis, pero nosotros no somos del mundo. Nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios no estamos en crisis. La palabra que me motivó esta prédica son varios versículos y empieza en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Y la palabra dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos determina lo que creemos, y lo que creemos determina cómo vivimos. Se ha desatado una batalla espiritual, por así decirlo, desde el momento de la creación. En Génesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, comienza con la duda que la serpiente le instala a Eva. Dios le había dicho a Adán: pueden comer cualquier fruto del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque de hecho, si comieras, de cierto morirás. Pero eso se lo dijo Dios a Adán, no se lo dijo a Eva. El que se lo dijo a Eva fue Adán. Entonces Eva recibió la palabra de Adán y no la palabra de Dios. Y el Espíritu me mostraba que esto puede ser uno de los motivos por los cuales Eva escuchó la voz de la serpiente, porque no se lo había dicho Dios, se lo había dicho Adán. Por lo tanto, nunca creas en la palabra del hombre, solamente debes creer en la palabra de Dios. Decía que estábamos en una batalla espiritual y en esa batalla es entre el sistema del mundo y el sistema de Dios. En el sistema del mundo, la gente trata de hacer las cosas a su manera, con su esfuerzo, y cuando las cosas no salen como uno piensa, como uno cree, como uno planeó, viene la frustración, viene la depresión, y uno vive afanoso, ansioso y angustiado. En cambio, en el reino de Dios, vivimos según la voluntad del Padre, sabiendo que tenemos provisión. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si creemos esto, nunca vamos a tener escasez. Pero también me marcaba el Espíritu. En Juan 16:8, San Juan capítulo 16, versículo 8, y dice: y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. El mayor y fundamental pecado es la incredulidad. El mayor y fundamental pecado es la incredulidad. Y de él se derivan los otros pecados. Y es el Espíritu Santo que habita en nosotros, que a través de los predicadores, los evangelistas, convence y proclama la verdad del Evangelio de una forma clara para que no haya confusión. La buena noticia, la aceptás o la rechazás, pero no hay posibilidad de distintas interpretaciones. Porque el Espíritu Santo lo que hace es quebrantar la indiferencia de la gente del mundo y convence de la necesidad de una renovación en la mente. ¿Qué es renovar la mente? Es arrepentirse, que es una palabra que tiene mala prensa, que genera rechazo. Cuando uno le dice a alguien arrepentite, genera rechazo. Cuando uno le dice cambia de manera de pensar, renova tu mente, la gente lo acepta y a veces hasta asiente diciendo que es verdad. Porque nuestra mente es como un paracaídas, si no se abre, nos morimos y no sirve para nada. Nos estrellamos contra el piso según la ley de la gravedad. En cambio, según las leyes espirituales, si renovamos nuestra mente, se abren nuestros oídos espirituales, se abren nuestros ojos espirituales y se abre nuestro corazón para que Cristo pueda entrar en él y hacer todo lo que tenga que hacer. No podemos declarar una cosa y después pensar en otra. A veces pasa, como declaraba, yo soy todo lo que mi Biblia dice que soy, por lo tanto yo soy justo, yo soy salvo, yo soy limpio y yo soy sano. Pero si el médico me da un diagnóstico medio que me asusta, empiezo a dudar. Y si empiezo a dudar, estoy cometiendo el pecado de incredulidad, porque no estoy creyendo a la palabra de Dios, estoy creyendo a la palabra del médico. Y en esto, el Espíritu me vino desde hace un par de días motivando a que solamente crean la palabra de Dios. Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Esto es parte de Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mientras leía este versículo, se me repetía y se me repetía, porque Jesús dice que nos habló de estas cosas para que en Él tengamos paz. En Jesús tenemos paz, en el mundo tenemos crisis. Y Él dice, en el mundo tendréis aflicción. No es que ahora tenemos aflicción, solamente si estamos en el mundo, porque si estamos en Cristo, vamos a vencer al mundo. Porque el mismo Jesús nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y me daba vuelta a esto, digo, ¿soy de mundo o no soy de mundo? Yo digo, no soy de mundo porque yo soy un hijo de Dios. ¿Y de dónde lo saco esto? Y ahí me mandó el Señor
a otra de Juan, que cuando hace el sermón, no es el sermón, es la oración por los discípulos. Y está en San Juan, capítulo 17, versículo 14 al 17. Y dice, Jesús le dice al Padre, orando, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por lo tanto, ni yo ni ustedes somos del mundo. Y si no somos del mundo, no vamos a tener la aflicción del mundo. Y yo digo, qué fácil que es todo. Tan fácil era. Sí, es fácil cuando uno está en Cristo. Y el esfuerzo y el camino para entrar y estar en Cristo es el esfuerzo que tenemos que hacer todos los días como hijos de Dios. Porque más abajo, esto se lo decía Jesús al Padre por los discípulos, pero en el versículo 20 del mismo capítulo 17, Jesús dice, mas no te ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que ahí sí entramos nosotros, que somos los que creemos en Él por la palabra de los apóstoles, por la palabra de Dios, por la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, el mandato que tenemos acá en San Juan 17, 20 y 21 es que creamos en Él y vamos a ser uno, un solo cuerpo, muchos miembros, un solo cuerpo, una sola cabeza que es Jesús. Y es el ejemplo de la iglesia, es el ejemplo de Casa del Padre. Todos somos uno, todos somos Casa del Padre. Me reía la otra vez cuando se decía la casa madre de Casa del Padre. Me causaba gracia. Casa del Padre es una sola, que está en Aluminé, Pilolil, en Villapegüeña, en San Martín, en Junín, en Lonquimay, en toda la cordillera y aledaños. Como piensa el hombre en su corazón, así es Él. Dios cumple nuestros sueños y el mismo Jesús nos dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. También nos dice Jesús que para no sentir la aflicción del mundo, estemos con Él. Y si creemos en el sistema de Dios, sabemos que tenemos a un Dios proveedor. Y como leía antes, Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y si creemos eso, estamos en Cristo. Y también en el sistema de Dios no solo tenemos provisión, sino que tenemos la salud asegurada, somos sanos. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Le creemos a Jesús o creemos en lo que dice el médico? Ahí está la raíz de incredulidad. Y finalmente en Filipenses, capítulo 4, versículo 4, se nos enseña a cómo
vivir en Cristo en este mundo. Y es un versículo de Pablo, del apóstol Pablo, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Peticionar delante de Dios con oración y ruego, pero fundamentalmente con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar cuando hacemos esto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones, se refiere a que es el lugar donde anidan nuestros pensamientos, los buenos y los malos. Y como decía al principio, lo que pensamos es lo que creemos, y lo que creemos es lo que vivimos. Entonces, si pensamos en negativo, si pensamos en que no llegamos a fin de mes, vamos a vivir en escasez. Si pensamos en que sí, por su llaga fuimos sanados, pero este dolor hace 3 días que lo tengo, estamos en incredulidad y nos vamos a enfermar. Si pensamos que nuestro hijo no cambia más, póngale la firma que no va a cambiar más, a menos que usted entre en Cristo. Además de que Cristo entre en nosotros, nosotros entremos en Cristo. Y en Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero solamente cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en el mundo, uno dice, no sé si voy a poder, porque es rebelde el pibe y no obedece. Y la única forma de que obedezca es cuando le llega la palabra de Dios, cuando Cristo entra en su corazón y el Espíritu Santo lo sella y le da esa convicción de pecado de la que hablábamos al principio. Y yo acá había anotado para empezar, siguiendo la idea del hermano Hugo cuando hablaba del Evangelio de Marcos en el 1:14. Marcos capítulo 1, versículo 14, decía: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en todo momento se nos exhorta a creer. Y se nos aclara acá en Juan 16:8 que el único pecado mayor y fundamental es el de la incredulidad. Tenemos que vivir acorde a nuestra esencia de hijos de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia en el mundo allá afuera. Y no podemos hacer las cosas a nuestra manera. La ansiedad y el afán y la preocupación son frutos de la incredulidad. Porque si creemos en la palabra, si creemos en la obra de Jesús en la cruz, no podemos estar afanados ni preocupados por nada. Jesús fue y es el nexo de reconciliación. Cuando predicó la hermana Mariana, hizo hincapié en el ministerio de la reconciliación. Y revisando la obra de la cruz, uno se va tomando conciencia cada vez que uno entra a evaluar la obra de la cruz, surgen revelaciones nuevas. Por lo menos eso me pasa a mí.
Y Jesús, al llevarse todos nuestros pecados, nos reconcilia con el Padre y nos separa de Satanás cuando va al infierno, al Seol, le arranca las llaves del infierno al diablo y sale victorioso y vence a la muerte. Todo por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el papá de Jesús. Papá de Jesús porque la otra vez leyendo el tema de el varón engendra, la mujer concibe, el que engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Y bueno, solo como curiosidad y paréntesis, el Espíritu Santo es el papá biológico de Jesús y José es el padrastro. Bien, para terminar, primero tengo que encontrar la hojita del final, porque estamos en esta batalla espiritual, pero la buena noticia es que nuestras armas no son carnales. Segunda de Corintios 10:4. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahí es donde nuestra mente se va a renovar, porque se va a alinear a la mente de Cristo. Y cuando nos alineamos a la mente de Cristo, vencemos a la muerte. Cuando nos alineamos a la muerte de Cristo, Satanás ya está vencido. Cuando nos alineamos a la mente de Cristo, estamos en victoria y bendecidos, y estamos sentados en lugares celestiales. Por eso los invito a ponerse de pie en esta noche. Y Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas les serán añadidas. Esto es Mateo 6:33. No crean en lo que yo estoy predicando, solo debemos creer en la palabra de Dios. Solo debemos creer, y yo creeré. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Padre, que orientes nuestra mente y que la sujetes a la obediencia a Cristo, para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo. Vos nos justificaste, vos nos limpiaste de todo pecado, de los pecados pasados, presentes y futuros. Vos me declaraste limpio y vos me declaraste sano. En el nombre de Jesús te doy gracias. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que entre a tu corazón es lo que va a determinar lo que pensás. Y lo que pensás es lo que vas a creer. Pensá en el mundo, no. Pensá en el sistema de Dios. Pensá en Cristo en tu corazón. Pensá en el Espíritu Santo dentro de nuestro ser, guiándonos cada día hasta el fin de los tiempos. Pídale a Dios que no le permita separarse de su camino. Agárrese de la mano de Dios en esta noche. Dios es fiel. Los únicos que fallamos somos nosotros. El Evangelio es salvación. Y la salvación es la buena noticia. El Evangelio te salva económicamente. El Evangelio te salva de la enfermedad.
El Evangelio te salva del pecado. El Evangelio te salva de la muerte. El Evangelio te aparta de la mentira. El Evangelio te lleva al amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la mansedumbre y la templanza. Todas las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, se mueva en nosotros libremente, que arranque de nosotros todo lo que no sea de su agrado, que nos rehaga como vasija de barro, como decía la alabanza. Barro quiero ser en tus manos, Señor. Moldéame a tu voluntad. Que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad, Padre, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por ayudarme a creer. Gracias porque creo en ti, Padre. Creo en tu Hijo. Creo que murió por mí en la cruz. Creo que resucitó al tercer día. Creo que ascendió a los cielos. Creo que está sentado a la diestra del Padre. Y creo que va a venir por mí, que va a venir por cada uno de los hijos de Dios que estamos en casa del Padre. Que va a venir por cada uno de los hijos de Dios que lo aman. Porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las situaciones adversas nos ayudan a bien. Aún las crisis nos ayudan a bien. Porque no somos de este mundo. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo. Somos hermanos de Jesús, nuestro hermano mayor. En el nombre de Jesús somos coherederos de la promesa. Ya estamos viviendo la vida eterna. Ya estamos viviendo el reino de Dios. No hay que esperar a morir para vivir el reino. No hay que esperar a morir para vivir la vida eterna. La vida eterna es conocer la palabra. La vida eterna es oír la palabra de Dios. La vida eterna es alinear nuestro corazón al corazón de Cristo, a la mente de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén.